El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este subprograma, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Y está como siempre en el micrófono conmigo, Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, maestro, y muy buenas tardes a todo el auditorio que como cada viernes nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bueno, dice nuestro lema que aquí tratamos en este espacio temas de interés y actualidad en la cultura, ofreciendo nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y tenemos un tema interesante, un tema actual en la cultura, de pertinencia también social, pero además cultural. Vamos a hablar sobre sistemas hidrológicos del sureste de Coahuila. ¿Y qué es eso? Pues todo lo que tiene que ver con riego, con agua, con ojos de agua, con galerías filtrantes, con túneles y cuevas. ¿Verdad, maestra Cristina Martínez García? Así es, así es. La maestra Cristina García Martínez está con nosotros. Ella es arqueóloga, usted tiene una semblanza, maestra de la Escuela de Ciencias Sociales, la especialidad de Historia. Sí. Y ustedes acaban de publicar, no sé si es reciente, pero para mí sí, porque no lo conocía, un libro que se titula Sistemas Hidráulicos del Sureste de Coahuila. Entonces me sorprendió muy gratamente porque comentaba que los que somos del Saltillo antiguo nos tocó andar en las huertas y todavía disfrutar los arroyos, los cauces naturales de agua y a veces hasta con sardinitas y especies endémicas. Y entonces también disfrutar la magia de aquellas crónicas de túneles, de cuevas, de galerías filtrantes y todo eso que los saltillenses sabemos que puede haber debajo del suelo, del subsuelo. Así es. Y que comunicaba unas cosas con las otras. Y ustedes han hecho una investigación. Primero, antes que nada, dígame, ¿por qué la arqueología hablando de estos sistemas hidráulicos? ¿Cómo está esta relación? Bueno, es que la arqueología es una disciplina muy vasta, que puede abarcar todo, ¿no? Siempre la arqueología se enfoca a estudiar los vestigios materiales, o sea, todo lo que el hombre construye o transforma a través del tiempo en su medio ambiente o para poder aprovechar y habitar su entorno. Y esto es por pequeños vestigios, por los restos, como cuando uno se encuentra una punta de flecha, un petrograbado. O las sandalias, o la ropa. O una torre por ahí en el O una monte, casa, una torre en la actualidad, o las pinturas rupestres, o si nos venimos, todo eso, ¿no? O si nos venimos a cosas más actuales, pues también las casas coloniales, los envases que dejan, las construcciones, excavaciones, canales, sistemas hidráulicos. Porque uno se imagina al arqueólogo como Indiana Jones, ¿no? Descubriendo los grandes tesoros del mundo antiguo, ¿no? ¿Te parece esa idea? Sí, como que es el paradigma que se maneja, no es la idea. Ay, andan nada más, no sé, en Teotihuacán ellos ahí nada más trabajan, ¿no? O allá en Chichén Itzá nada más ahí trabajan. Pero ahora que menciona, por ejemplo, pues esto de los frascos, incluso en las fosas sépticas, ¿no? Sí, de hecho. Te habla de la medicina y la salud de Hay una forma de hacer arqueología muy actual que es arqueología de la basura, ¿no? Entonces a partir de las poblaciones actuales, incluso en los grandes basureros o en algunos lugares donde desechamos las cosas, revisando lo que la gente tira, podemos hacernos una idea muy clara de qué hace la gente, qué actividades, con qué cotidianidad, cómo consumen, qué consumen. Claro, la arqueología del futuro, cuando vengan habitantes de otros planetas y en la Tierra se haya extinto el ser humano toda la vida, van a encontrar una botella de Coca-Cola. Con eso se van a explicar mucho del mundo. Sí, seguramente, ¿verdad? El estilo de vida, la alimentación. Claro, esos van a ser los restos arqueológicos. Sí, bueno, ¿y dónde estudió, maestra? Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahí es donde hice mi licenciatura. ¿Es usted de aquí de Saltillo? No, yo soy de México. Ay, ¿qué la trajo por acá? La arqueología.
La arqueología del norte, del desierto, los cazadores-recolectores, de hecho, era lo que me interesaba, y sobre todo hacer estudios un poco de laboratorio sobre los pigmentos de las pinturas rupestres. Ese era mi interés. Hace 16 años que llegué. Aunque aquí hay más grabados, ¿no? Más que pintura. Hay muchas pinturas, ¿también? Pero al norte. Como de Monclova para arriba, toda esta parte de Acuña, General Acuña, Ocampo, Musquis, Piedras Negras, Zaragoza, Candela, todo eso es casi al ras del río Bravo, y también del lado de Texas, es un lugar que tiene muchas pinturas. Y tienen lectura, se pueden pues leer, yo no sé si interpretar, ya sea mucho decir, ¿verdad? Pero cómo ustedes pueden a partir de esos restos encontrar un significado que representaba una obra artística simple y llanamente, digo, es decir, mucho también, pero además alguna otra cosa o tipo de comunicación. Sí, hay diferentes metodologías para tratar de hacer una interpretación, no nada más lo que nosotros vemos, sino un poco tratar de entender la organización social de los grupos que habitaban, que eran cazadores-recolectores, que aprendían e interpretaban su entorno de manera diferente a nosotros. Entonces nosotros no podemos llegar y decir, a mí me parece que es esto, y entonces así lo voy a tomar. Hay mucha especulación, ¿verdad? Ellos pensaban de otra manera. Si ves una cosa redonda, es un sol o es un lago. Eso es una, y porque es una construcción que a nosotros nos enseñaron. Cuando estamos en el kinder nos dicen, dibuja un sol, y entonces haces un circulito con sus rayitas. Y entonces es un símbolo que nosotros aprendimos que era sol, pero ellos pertenecían a otra cultura. Entonces posiblemente para ellos ese símbolo puede representar otra cosa. Pero ¿cómo le hacemos si no tenemos la piedra Roseta de Champollion? Porque pues, si no hay el código que nos haga interpretar. ¿Algún tipo de referencias, algún tipo de contexto? Sí, se hace un tipo de analogía recurriendo a otras disciplinas, un poco a la psicología, por ejemplo, para ver los estados alterados, las imágenes que se ven a lo mejor en este tipo de cosas, y además hacer analogías con o culturas que están en este mismo estadio de cazadores-recolectores en África o en otros lados, y empezar a entrevistar cómo es que ellos interpretan círculos concéntricos, a lo mejor puntos y todo eso. Entonces a partir de eso empezar a hacer comparaciones y comparar el medio ambiente, el entorno desértico y todo eso, y entonces empezar a hablar de una posible interpretación, porque pues estamos hablando que hay cientos de años, miles de años. Sí, pero además porque tenían mucho que ver con su entorno, no como nosotros que nacemos en cuna. Claro. Ellos realmente tenían comunicación con el medio, vivían en el medio ambiente prácticamente, y tenían otra relación con la naturaleza. Claro. Si le parece, para ir entrando en materia antes de ir al primer corte, yo quiero hacer un apunte al respecto. Dice Carlos Valdés, que usted conoce también, Carlos Manuel Valdés Dávila, maestro, doctorado en historia, que cuando llegan los españoles a este valle de Saltillo, no se explican por qué los pobladores, cazadores-recolectores, no estaban asentados aquí, y encuentra ciénegas con especies muy diversas de flora y fauna, muy rica en vegetación. Bajaban los animales a beber agua, y los habitantes vivían en zonas mucho más, digamos, difíciles, ¿no? Por una parte pudiera ser que pues si encontraban varias tribus se iban a pelear y respetaran. Él interpreta que esto es una especie de pues lugar sagrado, que ellos respetaban por una cuestión intuitiva ambiental, y es porque dependían de esto. Si acababan como hicieron después los españoles cuando se asientan en Saltillo y empiezan a sembrar trigo, y pues devastan toda la geografía. Y entonces esa es la interpretación de Carlos sobre cómo respetaban este lugar, que sorprendió mucho a los españoles. Y entonces ahí vemos los primeros sistemas hidráulicos naturales, los ojitos de agua, nuestro ojo de agua del Saltillo, y toda esta serie de canales que ya después con la conquista se empiezan a organizar, ¿no? Ese sería pues el punto de partida en la historia de los sistemas hidráulicos, que nos estamos refiriendo a arroyos. Más que nada a la construcción, a la modificación del entorno para poder sacar el agua, conducirla y llevarla hasta un lugar para la agricultura. Bueno, pues si les parece entonces con eso, Zaida. Es el primer... Vamos para
El corte musical. Primer corte musical. Claro, ¿qué vamos sí. a escuchar? Bueno, antes de irnos al corte musical, ¿qué le parece si doy las líneas de comunicación? Porque seguramente ya en nuestras redes sociales tenemos los primeros comentarios. Estamos Recuerde, transmitiendo por porque Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Así es, Breida, nuestra prestadora de servicios sociales, quien nos apoya en la cuestión de las redes. La línea de comunicación directo a cabina es el 482-6995. Estamos en Facebook transmitiendo en vivo. Tenemos canal de YouTube, también tenemos Twitter, @eluniversoext. Pero sobre todo los queremos invitar a visitar la página ernestoduque.com. Allí encontrará este y todos nuestros programas anteriores para que después, maestra, se escuche, ¿verdad? Y pueda compartir este programa. Vamos al primer corte musical. Vamos a escuchar la canción Caminito del Puente en la voz de Roberto Ledesma. Regresamos, El Universo Humano en Extensión. Bien, ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión con la maestra Cristina Martínez García de la Escuela de Ciencias Sociales de la carrera de Historia, hablando de arqueología y sistemas hidráulicos del sureste de Coahuila. Iniciamos con el tema, con el título de sistemas hidráulicos, pero realmente este es un tema también de la arqueología. Y nuestro primer corte pues se nos fue en explicar qué era la arqueología precisamente. Y sin abandonar todavía este punto, sí quisiéramos emitir algunas observaciones y recomendaciones. Le decía yo a Cristina que todos, sobre todo en el noreste, llevamos un arqueólogo dentro, ¿verdad? Y ese arqueólogo, pero también llevamos un depredador. Y ahí pues a veces hacemos acopio de restos que nos parecen tesoros, que pues precisamente atesoramos, guardamos, conservamos, pero hacemos un daño a la historiografía, hacemos un daño a la arqueología, a la cultura. Exactamente, sí. Sí, y yo comentaba que era por el hecho de que en el momento en que se recoge un artefacto o se mueve del lugar sin los cuidados o sin el registro como para llevar pedazos de suelo, de semillas para laboratorio y poder entender el contexto que hay alrededor, en ese momento se pierde mucho del conocimiento de la cultura que hay, ¿no? Por ejemplo, cuando movemos una pieza, ¿no? Y a lo mejor encontramos como las piezas que se encuentran en el Museo del Desierto, el arte mobiliar, podemos tener información sobre que eran piezas muy bonitas, que tienen grabados, mariposas, algunas estas flores, chiquitas de Rufino Rodríguez. Exactamente. Es arte precioso de Ramos. Estaban dispersas por todo el territorio, ¿no? Sí. En el Pelillal. Que yo creo que no hay mucho por otras partes. Es un arte propio de Coahuila. Exacto. No lo he visto en ningún Entonces, en el momento en que se recogen todas al mismo tiempo y se llevan al museo o a algún lugar, la información de si todas estaban boca abajo o boca arriba se perdió. La información de si las que tenían alguna flor o tipo mariposa o las que tenían líneas estaban en otro lado se perdió y están asociadas, por ejemplo, a un ritual de paso. Entonces, ¿cómo sabemos que las que estaban con una flor que podrían ser asemejadas a una vulva, que eran para un ritual de paso de la mujer, podrían estar en un lugar y ahí es donde ellos realizaban un ritual y las otras podrían estar en otro lugar para otro tipo de rituales? Eso se perdió. Bueno, lo que pasa es que esto también lleva otra parte, ¿no? Sí. No hay que echarle toda la culpa a la gente porque no había instituciones. Sí, exacto. Y no había cultura, y no había arqueólogos, esa es la verdad. Sí. O sea, entonces, bueno, se hizo, mucha gente se hizo especialista por hobby, sí, ¿verdad? Desde Carlos Cárdenas, luego Luis Espinosa, Rufino Rodríguez, a quienes les mandamos un saludo, en el caso de Luis, allá donde esté arriba, o quién sabe dónde ande, porque siempre fue un vago, nunca se estuvo en su lugar. Bueno, pero acuérdense que lo hacían sin una metodología propia. Exacto. Y ahorita la ventaja es que hay muchas personas que estamos siendo preparados con una carrera de 5 años, con especialidad en diferentes cosas, y entonces a partir de eso tenemos vínculos para poder hacerlo así como sistemático, metodológico, y poder rescatar toda esa información que hay, porque Coahuila es vasto. Entonces muy muy grande y estaba poblado completamente de grupos de cazadores-recolectores y tanto de cazadores-recolectores como de la colonia, como del México independiente, de un montón de cosas, del porfiriato, hay información, solamente que hay que hacerlo de manera sistemática, o sea, siguiendo las pautas que dicta la disciplina, y entonces así podemos sacar un montón de información que es patrimonio de todos los coahuilenses. Y además preservar esa pieza. Exactamente. Porque incluso, o sea, la luz a la que se expone, los elementos del ambiente también tiene su, pues ahora sí que su ciencia. Sí. Un saludo a Moisés Martínez. Moy,
saludo, sé que nos estás viendo, que estés muy bien. Bueno, pero vamos entrando al tema de los sistemas hidráulicos, porque estudiaron ustedes Saltillo, General Cepeda, todo lo que es la región sureste. Claro. No sé si más, pero por lo menos aquí en tu libro aparece Parras de la Fuente también, General Cepeda, Saltillo, Ramos Arteaga, muy ricos en infraestructura hidráulica antigua, ¿no? Sí. Esto que eran los canales, todavía hay arcos por ahí en la Aurora, etcétera. Platíquenos, a ver, no sé ni por dónde empezar con tanta riqueza que hay ahí. Bueno, un poco como contrastando la vida de los cazadores-recolectores, empezamos a abordar los temas de los sistemas hidráulicos desde el 2003, 2002, 2003, que empezamos a ver cómo a lo mejor Saltillo iba deteriorándose encontramos mapas de los 70s llenos de huertas, con gente, o sea, todavía, ¿no? Muy diferente a lo que tenemos ahora. Hace poco vi una exposición de fotografías de Saltillo con los grandes arroyos llenos de agua, los lugares donde se iba a pescar, a donde se iban a sacar como unos camarones que se llamaban... Son langostinos, eso todavía hay en Bellunión, ¿eh? Ajá. Sí, pues, hay acá por los arcos. Todo eso, o sea, he visto fotos históricas con grandes caudales, con gente divirtiéndose en todos esos arroyos, y ahorita realmente a los jóvenes, a los muchachos, pues ya no les toca mucho. Entonces, un poco pensando en ese paisaje en el 2003, 2002, y con ASA y con algunas personas del INA, empezamos a recorrer y un poco tratar de rescatar estos sistemas hidráulicos aquí en Saltillo. Y después, tomando en cuenta que estos sistemas hidráulicos se crearon durante la época colonial y fueron anexándoles pues acueductos, caídas de agua para generar electricidad dependiendo del momento o de la época, pues entonces empezamos a hacer como una especie de registro, no solamente para Saltillo, sino para General Cepeda y todo el sureste de Coahuila, ¿no? Como una especie de inicio para tratar de hacer un registro en las demás ciudades coloniales. Yo vi cómo organizan el sistema hidráulico de cualquier tipo, ¿no? Todos tienen una fuente, estoy siguiendo su texto, sí. Tienen almacenes, tienen redes de distribución y destino. Claro. La fuente es el origen, de dónde brota o cómo se extrae. Sí. Luego los almacenes son aquellos grandes estanques como el de la Luz de Parras. Las redes de distribución son los arroyos, canales, acueductos. Y el destino pues puede ser la siembra o cualquier otro uso que requiere por ahí. No sé si nos puedas comentar algo. Sí, claro que es bien importante. Cuando hacemos las cosas de manera académica, siempre es importante que pongamos un orden, ¿no? Y qué mejor orden que empezar donde sale el agua y terminar donde cumple su función, ¿no? Y eso, o sea, hacer este seguimiento nos va a permitir un poco documentar por épocas de una manera diacrónica, o sea, cómo en un principio fue planeado un sistema y cómo se le van haciendo modificaciones conforme va pasando el tiempo, va cambiando la tecnología, va cambiando la organización social, van cambiando los intereses políticos, van cambiando las necesidades sociales. Entonces, a partir de eso, pues bueno, la parte más sencilla es dónde están los manantiales y hasta dónde llega. En la colonia nosotros vimos que había manantiales como los que mencionábamos hace rato, había pantanos, había lugares que podían ser utilizados, ya tenían su acumulación de agua, y por medio de canales de tierra podía ser conducida hasta unos valles o lugares de sembradío cercanos. Pero en Parras, por ejemplo, que también debe haber aquí en Saltillo, también debe haber en Monclova, Musquis, en todos estos lugares, de repente estos manantiales empiezan a ser como más grandes, como que los empiezan a cavar dentro de los cerros. Y pues también hay que tomar en cuenta que los fundadores de todos estos lugares coloniales eran mineros, ¿no? Entonces tenían el conocimiento de cómo hacer minas, excavando en los cerros para extraer minerales o metales. Y estos son las galerías filtrantes. Eso, exactamente. Entonces ellos llegan a Saltillo, no extraen metales, pero extraen algo que es mucho más valioso en un semidesierto, que es agua. Cuando los asentamientos coloniales llegan aquí, tienen que empezar a pensar en producir alimentos para abastecerse a ellos y para abastecer a los centros mineros o a las poblaciones que están alrededor. Y darle a los animales y todo consumo. Eso. Y para todo eso ellos necesitan agua, no solamente en las temporadas de lluvias o cuando el arroyo está crecido o cuando viene bien poquito vamos a pelear por ella, sino que necesitan agua las 365 días del año, las 24 horas del día, para poder mantener una población. Entonces esa es la gran importancia de hacer estas galerías, que empiezan a cavar
como minas, pero en lugar de minerales sacan agua. Ahora, explicando un poco, una galería filtrante, por cierto, precisamente porque el agua que recauda proviene del mismo lugar, no tiene un origen. Los conocen como veneros, o sea, es el agua que se filtra de lluvias y va pasando por la tierra. Un sistema de captación de agua. Exactamente. Entonces, esta lluvia que cae sobre el cerro es absorbida por la tierra y baja al manto freático. El manto freático se adapta al relieve de la tierra, entonces en el momento en que hacemos una mina, una excavación y pasa por los diferentes veneros, en todo el resto de las paredes de la mina va filtrando el agua y cae agua del techo, cae agua de las paredes, del suelo brota y se escucha cómo está emanando el agua. Interesante, a mí me tocó andar por ahí en las de Parras, me tocó porque vas como caminando de rodillas en una especie de arroyito, ¿verdad? Sí. Como si hubiera un río dentro de un socavón, y luego hay partes en las que tienes que sumergir en el agua para poder salir al otro espacio y luego ver la luz, ¿no? Porque hay ahí como unos conductos que dan luz y oxigenación. Lumbreras les llaman, que justamente son hechas cada determinado, a veces son más largas las distancias entre una y la otra, pero las usan para poder hacer limpieza anual de estos sistemas, o sea, toda la piedra que cae, se desgasta y todo eso, la quitan y la van sacando por estos lugares, entonces esto sirve para que tengan luz, para que tengan aire y para poder hacer la limpieza. Otra cosa que me sorprendió mucho en el libro fue encontrar el gran desarrollo de ingeniería hidráulica. Uno ve un canal y no se imagina lo que hay. Entonces, para la época tenían alta tecnología, grandes conocimientos, porque careciendo de electricidad para mover el agua, para mover las máquinas. Al contrario, con el agua después obtenían electricidad. Entonces, era muy importante poder canalizar y administrar el agua y dividirla. Entonces, cuando vemos estos restos, que son los arcos, pues no vemos lo que hay detrás. Pero imagínense que comunicaba toda la ciudad con la industria. En ese entonces, por ejemplo, de la Ibernia, de la Aurora, de aquella parte, la industria textil, ¿no? Los molinos como la Providencia, etcétera. Y así cada región, ¿no? Si te vas a Parras, si te vas a General Cepeda, todo tiene su importancia con la vida económica que había en ese momento. Sí. Una verdadera sorpresa ver lo que hay detrás de un canalito. Sí, exactamente. De unos restos ahí que dicen, pues qué bonitos, ¿verdad? Sí, unas fotos para una sesión. Está el acueducto donde pasas, ¿no? Para la Ibernia, para todo eso. Para el parque ahí en la Aurora. En la Aurora también, y pues no, o sea, no te imaginas que toda la planeación que tiene que haber para que el agua llegue a ese nivel y con la fuerza necesaria para poder mover los molinos. Mover el molino, que era muy pesado. Para poder mover los molinos tienes que ver desde dónde está saliendo el agua y qué altitud debe tener los acueductos para poder tener esa calle o mantener el nivel y bajar por gravedad, de una gravedad bastante leve, como para que pueda tener una altura cuando llega al lugar donde está el molino y pueda caer y pueda mover con fuerza. Claro, entonces eso implica una planeación impresionante. Con este libro nos haces tener un esfuerzo de imaginación y bueno, pues es la importancia de la lectura, que uno se trata de imaginar y ver cómo eran aquellos paisajes de nuestro Saltillo. De hecho, aquí, bueno, un punto que quisiera hablar, pero bueno, lo tratamos después del tema. Sí, regresando, son los periodos, ¿no? Porque nosotros vamos como que hablando de estas construcciones, ¿no? Pero obviamente, pues la caída y el acueducto no estaba así desde el principio, sino tiene un inicio, un desarrollo y va con una conclusión. Hay varias historias ahí tiene sus periodos, ¿no? Saludo para Saraí Fernández, nos está viendo. Y para Gerardo Cárdenas también nos están viendo a través de las redes sociales. Nos están viendo en Facebook. Saludos. Pues vamos entonces al corte. Vamos a nuestro corte institucional. Recuerda la línea de comunicación 482-6995. Continuamos.